30 monedas de plata. ¿Eso explica todo? Imaginen la escena. La noche pesa. La luna apenas filtra su luz entre los olivos. Hay un grupo de hombres que han compartido pan y palabra. Han reído y se han confundido al ver a aquel que llama Señor servirles con una toalla. Al final de esa mesa un beso en la mejilla, no un gesto de cariño inocuo, sino la señal que convierte intimidad en traición. Y más tarde, un bulto de monedas que cambia de manos. ¿Por qué alguien que comió y caminó junto a Jesús, que vio milagros y oyó enseñanzas, decidió entregarlo a los líderes religiosos? ¿Fue la codicia la raíz? ¿O hay algo más profundo, más lento y más peligroso que comienza mucho antes del beso? Esa es la pregunta que hoy quiero sostener con ustedes. ¿Por qué Judas Iscariote traicionó a Jesús? No busco ofrecer una explicación simplista ni un retrato que lo reduzca a caricatura. Quiero leer con ustedes las palabras de los evangelios, escudriñar el contexto histórico, observar el proceso moral que condujo a esa decisión, y desde ahí, sacar consecuencias para nuestro discipulado. Comencemos por desmontar un mito común. La traición fue por dinero, como si 30 piezas de plata fueran el motor único de una elección humana. No. Las Escrituras nos dan varios indicios que apuntan a una caída gradual, a una combinación de motivos y a una tragedia interior que involucra deseo, decepción, decisión y, sí, responsabilidad moral. Antes de entrar a los pasajes, permítanme invitarlos a algo sencillo pero decisivo. Si esta historia toca algún lugar de tu corazón, si reconoces que has caminado cerca de Cristo sin permitir que Él te transforme, quédate conmigo y examina tu vida a la luz de la Escritura. No lo hago para condenar, sino para advertir y para sanar. Nuestra intención es mirar la verdad con honestidad. Para comprender la traición necesitamos situarnos en el siglo I. Palestina no era una postal romántica. Vivía bajo ocupación romana. La nación israelita estaba sometida a un poder imperial que imponía impuestos y desplazaba autoridades. Entre el pueblo circulaban expectativas mesiánicas intensas. Muchos anhelaban un libertador, un rey que restableciera la autonomía nacional, que pusiera fuera a los opresores y devolviera dignidad. Esa expectativa tenía varias tonalidades. Algunos querían un líder militar, otros un reformador religioso. El término Mesías venía cargado de promesas políticas tanto como de esperanzas espirituales. En ese ambiente, la figura de Jesús resultó desconcertante para muchos. Su reinado se describía con imágenes de servicio, sufrimiento y cruz, no con estandartes y lanzas. En ese mismo marco aparece Judas Iscariote. Su apellido, Iscariote, ha sido objeto de discusiones eruditas. Algunos lo vinculan a de Keriot, indicando un origen geográfico. Otros sugieren una relación con los sicarios, los asesinos políticos, y hay quienes prefieren dejar la cuestión abierta porque la evidencia no es concluyente. En este punto, la postura prudente es reconocer la indefinido. No podemos afirmar con certeza absoluta qué significó su especificación en todos sus matices. Pero lo que sí nos dicen los evangelios con más claridad es su papel dentro del grupo. Judas era el tesorero del grupo de discípulos. El Evangelio de Juan lo identifica explícitamente en esa función. Juan 12:6. Y en varias escenas, su relación con el dinero aparece como un tema recurrente. La designación como mayordomo del dinero no es trivial. Ser responsable de los fondos de una comunidad implica una posición de confianza y también la tentación potencial de abusar de esa confianza. Juan registra una acusación fuerte, que Judas llevaba la bolsa y que además se apropiaba de lo que allí se ponía. Este detalle no justifica nada por sí mismo, pero sí nos permite comprender que la traición no surge en un vacío moral. Hay pistas de comportamientos que van marcando una dirección. Pequeñas concesiones, si no se corrigen, pueden preparar el terreno para decisiones mucho más dramáticas. Hay otra escena clave que arroja luz sobre la dinámica interna: la unción en Betania. En distintos relatos evangélicos, una mujer unge a Jesús con un perfume valiosísimo.
y algunos discípulos critican el gesto señalando el valor de la fragancia que, según ellos, podría haberse vendido para dar a los pobres. En Juan, sabemos que fue precisamente Judas quien protestó diciendo, ¿por qué no se vendieron estas piezas por 300 denarios y se dieron a los pobres? Juan 12:5. Lo interesante es que Juan añade una aclaración. Judas no dijo esto porque se preocupase por los pobres, sino porque era ladrón y solía sustraer de la bolsa. Juan 12:6. Esa sutileza no nos permite fabricar psicologías privadas, pero nos muestra que en la comunidad, Judas ya tenía una actitud crítica y posiblemente hipócrita. Era capaz de enunciar una causa noble para ocultar motivos personales. Al observar estos indicios, la responsabilidad sobre el dinero, la conducta de robo prescrita por Juan, la crítica frente a la anulación de un acto de adoración, empezamos a ver un patrón. No es un salto súbito de la rectitud al crimen. Es una serie de gestos, palabras y elecciones que, sumadas, endurecen el corazón. Las Escrituras presentan el pecado muchas veces como un proceso, no como un evento único. Esa lógica se cumple aquí. La traición no nace de la noche a la mañana, sino que tiene raíces en la práctica cotidiana. Sin embargo, reducirlo todo a corrupción financiera sería omitir la dimensión teológica del conflicto. Otro hilo que recorre los relatos es la discrepancia entre las expectativas mesiánicas y la propuesta de Jesús. A lo largo de su ministerio, Jesús confrontó imágenes tradicionales del poder. Habló de reinos que se parecen a un grano de mostaza, a una semilla que muere para dar fruto. Enseñó que el mayor es quien sirve. Lavó los pies de sus discípulos en lugar de reclamar un trono. Para quienes aguardaban un Mesías liberador en sentido político, esas señales podían resultar desconcertantes e incluso decepcionantes. En el capítulo 6 del Evangelio de Juan, después del discurso del pan de vida, muchos discípulos dijeron, «Esta palabra es dura, ¿quién puede escucharla?», y se retiraron de su entorno. Juan 6:60-66. Jesús sabía que la fidelidad no se sostiene por emociones pasajeras, sino por una decisión profunda del corazón. En ese contexto, los evangelios dejan ver que el grupo de seguidores incluía hombres con expectativas diferentes. Algunos, dispuestos a dejar todo y aceptar una definición de reino que incluye cruz. Otros, más apegados a una visión triunfal. Judas, en la evidencia textual, parece inclinarse hacia las expectativas que no conciliaban bien con la idea del sufrimiento redentor. A ese cuadro se suma una dimensión espiritual explícita en los relatos: la entrada de la tentación o la influencia maligna. Lucas dice que Satanás entró en Judas antes de que él fuese a hablar con los jefes de los sacerdotes, Lucas 22:3. Y Juan afirma que, tras recibir el bocado en la cena, Satanás entró en él, Juan 13:27. Debemos interpretar estas formulaciones con cuidado. No son una descarga de responsabilidad sobre una fuerza inexorable que anula la libertad humana. Más bien, describen una situación en la que la elección moral se corrompe por una influencia maligna que encuentra resonancia en un corazón ya predispuesto. La teología bíblica mantiene un equilibrio. Dios puede incorporar incluso el mal en su plan redentor, sin por eso ser el autor del mal, ni eximir a los agentes humanos de su culpa. La entrada de Satanás en Judas no invalida la decisión de Judas, la concentra en un punto de irreversibilidad. Hay, pues, una convergencia de factores: tentación personal, hábitos de conducta, expectativas frustradas y un asedio espiritual real. También es necesario subrayar la ironía trágica del relato. Jesús sabe lo que ocurrirá, y sin embargo, continúa ofreciendo gracia hasta el final. Durante la última cena, el Maestro lava los pies de sus discípulos, Juan 13, incluido Judas, antes de que éste salga a consumar la traición. Jesús no retira la invitación al servicio ni la posibilidad de arrepentimiento. Aquí encontramos uno de los elementos más difíciles de asimilar. La oferta de gracia y la libertad humana coexisten en la escena.
Jesús actúa con la libertad de quien sabe que su camino es la cruz, pero también con la entrega amorosa hacia cada uno de los que lo acompañan. La presencia del amor en la misma mesa donde se gestará la traición añade una dimensión moral punzante. El mal no triunfa por falta de luz, sino por la elección de quien, pese a ver la luz, prefiere otra cosa. Llegados a este punto, hay que mirar más de cerca la acción concreta que culmina en la entrega. El beso en el huerto de Getsemaní. En el lenguaje bíblico, el beso era un signo de amistad y lealtad. Judas lo toma y lo convierte en señal para los soldados. Esa transformación simbólica, de beso a traición, resume el drama. La cercanía externa puede ocultar una rendición interna negativa. ¿Qué ocurre cuando la cercanía con Cristo no implica rendición del corazón, sino solo acceso a los beneficios? Esa pregunta es de enorme peso pastoral. La traición de Judas es un aviso para la comunidad. La pertenencia no garantiza la perseverancia. Hay varias maneras en que la cercanía puede convivir con la deslealtad. Convicciones no arraigadas, prácticas de vida que contradicen la profesión, o un amor que nunca afrontó el precio del discipulado. En el desarrollo de este proceso también emerge la cuestión del remordimiento frente al arrepentimiento. Tras la detención y el juicio, los evangelios nos informan que Judas experimentó remordimiento. Arrojó las piezas de plata y volvió a los sacerdotes diciendo, «He pecado». Mateo 27, 3, 4. Pero su fin, según Mateo, ahorcándose, según Lucas, Hechos, su muerte descrita de forma distinta, plantea la pregunta sobre la calidad de su arrepentimiento. El remordimiento siente dolor por la pérdida o por las consecuencias. El arrepentimiento cambia el rumbo, busca la restauración y la reconciliación. Los relatos no registran un pedido de perdón hacia Jesús, ni un intento de reconciliación ante la comunidad, y por eso la historia de Judas difiere trágicamente de otras como la de Pedro, quien negó 3 veces pero luego fue restaurado por Jesús. Juan 21. Lucas 22, 61-62. No obstante, debemos ser cautelosos. La narrativa evangélica no nos permite dictaminar con seguridad absoluta el destino final de Judas, y los evangelios no lo presentan como objeto de una redención explícita. Lo que sí queda claro es el contraste entre el remordimiento, que se enrosca en la desesperación, y el arrepentimiento que busca la restauración. También hay un hilo profético que atraviesa los relatos. David, en el salmo que luego los evangelistas aplican a la traición, habla de un amigo que se convierte en adversario. Incluso mi amigo íntimo, en quien yo confiaba, el que comía de mi pan, levantó su talón contra mí. Salmo 41:9. Los evangelios ven en esta imagen una anticipación de la traición de Jesús. Es importante manejar esto con cuidado hermenéutico. El cumplimiento de la profecía no exime a Judas de su responsabilidad. Más bien, muestra que la historia de la salvación incluye la perversión humana sin convertir a Dios en autor del mal. La providencia divina puede tejer su propósito redentor incluso a través de elecciones humanas culpables, pero eso no libera a los individuos de la carga moral de sus acciones. Al recorrer estas pistas textuales y contextuales, necesitamos preguntarnos por la psicología del proceso que conduce a la traición. No propongo una biografía privada, ni una reconstrucción filigranada de los pensamientos íntimos de Judas. Eso sería especulativo y contrario a nuestras reglas de prudencia, pero sí es legítimo identificar mecanismos recurrentes que aparecen en la Escritura y que pueden enseñarnos cómo el pecado se instala. La justificación privada de pequeños actos inmorales, la crítica hipócrita disfrazada de preocupación pública, la acumulación de expectativas rotas que llevan a la amargura, la disposición a negociar con la moral por un bien percibido, el aislamiento interior que facilita la entrada de la tentación. Estas etapas no se dan siempre en el mismo orden ni con la misma intensidad, pero forman un mapa que ayuda a reconocer señales de alarma en cualquier vida de fe. Permítanme detenerme un momento en la figura de Pedro y María, como contrastes instructivos. Pedro, que negó al Maestro por miedo, vivió la experiencia del fracaso, pero también la del restablecimiento. La pregunta que Jesús le hace después de la resurrección,
¿Me amas? Es una instancia de restauración que incluye confesión, comisión y ternura. Pedro demuestra que la caída no necesariamente lleva a la desesperación irreversible cuando hay arrepentimiento orientado a la reconciliación. María de Betania, por su parte, encarna la respuesta de adoración y reconocimiento del valor de Jesús, aun cuando esa expresión parecía, a ojos humanos, un desperdicio de recursos. Juan 12:1-8, Marcos 14:3-9. Ella no calculó beneficios, adoró. Ambos modelos son fundamentales para entender lo que estaba en juego: la opción por el reino de la cruz o la apuesta por un reino terrenal y utilitario. Otro personaje que merece atención es el discípulo amado, Juan, cuya cercanía a Jesús permite que en su evangelio los detalles diferenciales emerjan con fuerza: la intimidad en la mesa, la conversación profunda sobre el amor, la permanencia en la cruz. Contra la frialdad calculadora que la traición sugiere, Juan muestra la posibilidad de una compañía que no renuncia aún en la adversidad. Estos contrastes no pretenden moralizar de manera simple, sino mostrar rutas alternativas que se abren ante cada corazón que decide seguir a Cristo. Mientras avanzamos, conviene también mirar la cronología evangélica con cuidado. Las variaciones entre los relatos no deben sorprendernos ni forzarnos a una armonización artificial. Por ejemplo, el momento de la unción y el reclamo por el perfume aparece con ligeras diferencias en los sinópticos y en Juan. La tradición de cada evangelista responde a intereses teológicos y contextuales particulares. Mantener la fidelidad exegética exige reconocer esas variantes y no suponer que una versión corrige a la otra. Lo esencial es que en todas las narraciones hay elementos comunes. Judas aparece como agente de la entrega. Hay una cena fundacional. Jesús es consciente de lo que acontecerá, y la traición se inscribe dentro de una dinámica comunitaria y profética. Al mirarlo desde la historia de la Iglesia, la traición tiene consecuencias prácticas. La comunidad primitiva, después de la caída de Judas, afronta la necesidad de restaurar el número de apóstoles. En Hechos 1 se registra la elección de Matías para ocupar el lugar dejado por Judas, un gesto que subraya la continuidad de la misión, pese al pecado que ha fracturado temporalmente a la comunidad. Esta reacción institucional no banaliza la tragedia, más bien muestra la resiliencia de la comunidad ante la infidelidad interna. La misión continúa, la disciplina se ejerce, y la Iglesia aprende a convivir con la fragilidad humana sin abandonar la vocación. Hacia aquí se dirige la atención. La traición es personal y comunitaria, individual y eclesial. No se trata solo de un acto aislado, sino de un quiebre que interpela a la comunidad sobre cómo cuida la fidelidad interna, cómo protege a los vulnerables a la tentación, y cómo cultiva una espiritualidad que no se reduzca a pertenencia social. Hay preguntas difíciles que emergen de esta lectura. ¿Qué prácticas en nuestras iglesias facilitan la hipocresía? ¿Dónde permitimos que el acceso a recursos y poder se convierta en causa de corrupción? ¿Cómo formamos a los discípulos para que amen la cruz más que la corona? Mientras vamos delineando estas cuestiones, el relato tiende a concentrarse en la noche que lo cambió todo. Getsemaní. Allí, la voluntad se muestra. Jesús ora. Su sudor es como gotas de sangre. Sus discípulos duermen. La tensión no es solo humana, es cósmica. La entrega de Jesús acontece en este contexto de oración y soledad, y la traición se produce en el momento en que la decisión de Judas ya ha tomado forma. Pero antes de nombrar la escena del arresto y el beso con detenimiento, debemos seguir desentrañando las capas que llevaron a ese punto. Hábitos formativos, expectativas incumplidas, prácticas de comunidad, tentaciones personales, oportunismo, y la entrada de una influencia espiritual que encuentra terreno fértil. Es aquí donde debemos detenernos ahora, no para diluir la tensión, sino para preparar el terreno de lo que sigue. Hemos trazado el mapa, contexto histórico, indicios textuales sobre la conducta de Judas, el proceso gradual del pecado, la discrepancia entre expectativas de poder y la propuesta de la cruz.
la presencia de una influencia maligna y las respuestas alternativas de otros discípulos. Lo que viene será el desarrollo inmediato de la noche decisiva, el contraste entre la gracia ofrecida y la elección consumada, la dinámica del beso que señala y del bocado que marca, y las consecuencias que se desencadenan en la comunidad apostólica. Antes de avanzar a esos momentos cruciales, es necesario que preguntes, ¿en qué escena de tu vida está creciendo una semilla de traición disfrazada de legitimidad? ¿Qué pequeñas concesiones permites porque te justifican? Reconocerlo es el primer paso para prevenir una caída mayor. Ahora, entremos en la noche que todo lo resumió. Getsemaní no es simplemente un trasfondo pintoresco. Es el lugar donde la voluntad humana se muestra en carne viva y donde la oferta de gracia se brinda hasta el último instante. Jesús, sabiendo lo que iba a venir, cae de rodillas y ora. Sus palabras avanzan hacia una entrega voluntaria. Padre, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Reseña de Lucas 22. En esa oración se revela con toda claridad la libertad de Jesús. Podría evitar la cruz si esa fuera la voluntad del Padre, pero su decisión es permanecer y obedecer. La situación es, por eso, extraordinaria. Mientras Jesús ora ofreciendo su libertad, uno de los suyos decide lo contrario. Cuando Judas llega con la multitud armada, la escena concentra símbolos que los evangelios utilizan con precisión teológica. Hay un gesto humano que se vuelve instrumento de entrega. El beso. En la cultura judía el beso era señal de fidelidad, de bienvenida, de alianza. Judas lo pervierte y lo convierte en contraseña de la traición. Ese beso es la culminación de una disposición interior que ya estaba madura. No es un acto novedoso, es el fruto visible de una trayectoria moral. Observa cómo la narrativa no lo presenta como un desconocido que de repente sucumbe ante la avaricia, sino como alguien que hubo ocupado la bolsa, que discutió la unción con palabras hipócritas, y que, en varias escenas, mostró una opción por valores que no coincidían con el seguimiento costoso de Jesús. Es importante detenerse en los detalles de la detención, porque ellos ilustran otra verdad, la diferencia entre fuerza y autoridad. Cuando los soldados y los jefes de los sacerdotes llegan, Jesús se presenta con la calma de quien sabe su lugar y su propósito. Uno de los seguidores reacciona con violencia. Pedro saca una espada y hiere al siervo del sumo sacerdote. Juan 18, Lucas 22. Jesús reprende la violencia y sana a quien fue herido. ¿Por qué esto importa? Porque muestra la divergencia de caminos. Pedro, motivado por miedo y defensa, recurrió a la espada. Judas, movido por cálculo y desilusión, entrega al Maestro. Jesús apuesta por la obediencia y la entrega amorosa. Aquí aflora la enseñanza sobre el uso del poder y la tentación del atajo. La acción violenta de Pedro es una respuesta humana comprensible, pero no congruente con la misión de Jesús. La traición de Judas, en cambio, muestra la perversión de la cercanía en beneficio propio. En la secuencia de juicios que siguen, ante el Sanedrín, ante Pilato, y luego ante Herodes, según la tradición intercalada, emerge otra dimensión. Los líderes religiosos y el sistema judicial se convierten en el receptáculo de la acción de Judas, pero no en los causantes absolutos. Judas negoció. Ofreció a Jesús por 30 piezas de plata. Mateo 26, 14, 16. Esa cifra no debe ser minimizada en su simbolismo. 30 piezas evocan un precio devaluado, un salario pagado al siervo que era luego deshonrado. Los evangelistas insertan tal cifra con propósito. Es signo y contenido. Pero incluso así, no basta con decir que fueron 30 piezas y por eso ocurrió. La moneda es indicio y provocación, no causa última. Judas negoció con actores que estaban dispuestos a recibirlo. Estos actores, por su parte, tenían sus propios motivos políticos y religiosos. La responsabilidad se concentra en quien ofreció la llave, en quien tomó la iniciativa, en quien concretó el pacto. Judas fue agente moral, no mero peón.
En los interrogatorios, Jesús se mantiene digno y sereno. Frente a las acusaciones, su silencio y sus palabras muestran que la historia de salvación se cumple sin coerción divina. Él podría invocar legiones de ángeles, escapar y alterar la historia. Sin embargo, su camino es la obediencia hasta la muerte. Aquí se manifiesta una verdad teológica crucial para nuestra pregunta. La traición no fue la culminación de un plan divino que anuló la voluntad humana, sino el punto de choque entre la libertad humana y la voluntad redentora de Dios. Dios no obliga, Dios redime. El plan que usa incluso las malas decisiones como telón para su obra, no elimina la condición moral de quienes optan por el mal. Eso explica por qué los evangelios narran los hechos con tanta precisión moral. Judas tomó su decisión, habló con los jefes, aceptó el pago y ejecutó la entrega. Cada paso implica elección. Después del arresto viene el remordimiento de Judas. Mateo lo registra así. Judas, al ver que Jesús había sido condenado, devolvió las 30 piezas en el templo y dijo: «He pecado entregando sangre inocente». Mateo 27, 3, 4. Los sumos sacerdotes, sin embargo, responden con dureza: «¿A nosotros qué? Allá tú». Judas lanza las monedas y sale, y luego se ahorca. Mateo 27, 5. En Hechos, la narración de la caída de Judas aparece en términos diferentes. La tierra se abre, y él cae, muriendo. Y la iglesia reacciona escogiendo a Matías para sustituirlo. Hechos 1, 15, 26. ¿Qué podemos hacer con estas variaciones? Primero, reconocer que la narración evangélica no es uniforme en los detalles de la muerte de Judas, y por prudencia, debemos evitar conclusiones dogmáticas sobre los pormenores. Segundo, leer ambas tradiciones como intentando transmitir la consecuencia trágica de la decisión. La elección de traicionar tuvo como fruto la desesperación y la pérdida. Este remordimiento es instructivo porque revela la diferencia entre sentir culpa y volverse hacia la gracia. Judas siente culpa. Reconoce la maldad y el fracaso, pero su actitud no vira hacia la búsqueda de perdón ni hacia la reparación con Jesús. La literatura cristiana ha hablado de la distinción entre remordimiento y arrepentimiento. El remordimiento es dolor por la pérdida o por el castigo. El arrepentimiento es un giro de integridad que restituye y transforma. Pedro experimentó remordimiento también. Tembló y lloró amargamente tras negar. Pero su historia no termina ahí. Jesús lo confronta, lo restaura y lo comisiona nuevamente. Lucas 22, 61, 62, Juan 21. La diferencia decisiva radica en la respuesta hacia la misericordia ofrecida. Judas, a pesar de la cercanía con la gracia, no la busca como reconciliación vivificadora. Aquí está una advertencia potente para la comunidad. El acercamiento a Cristo que no termina en una transformación del corazón puede desembocar en desesperanza, no en esperanza. La teología del cumplimiento profético aparece aquí también con fuerza. Los evangelios citan el Salmo 41:9. Aún mi amigo íntimo, en quien yo confiaba, el que comía de mi pan, alzó contra mí el talón, como anticipación de la traición. Pero ese hecho profético no borra la responsabilidad personal. Cuando los escritores del Nuevo Testamento señalan el cumplimiento, lo hacen para situar la traición dentro de la economía redentora. Incluso lo cruel de la historia humana entra en la gran historia de la gracia. Esta tensión, Dios que usa, sin ser autor del mal, providencia que incorpora sin eximir, es delicada y central. Enseña que la soberanía divina no es excusa para la inmoralidad humana. Más bien, sugiere que la obra redentora se teje aún a través de las heridas que la humanidad inflige. Volvamos por un momento al símbolo de la unción en Betania, a la toalla y la corona. María unge a Jesús con perfume costoso. Los discípulos critican por lo que parece desperdicio de recursos. Jesús lo interpreta como anticipación de su sepultura y eleva la adoración por encima del cálculo utilitario. El contraste entre la toalla de Jesús, símbolo de servicio y humildad, y el anhelo humano por una corona,
Es persistente. Judas, según el relato, se opone a ese acto de adoración, pero su oposición no proviene de una preocupación real por los pobres, sino de una mentalidad utilitarista. Esto nos confronta con la pregunta: ¿servimos a Jesús con una toalla o buscamos la corona? ¿Nuestra cercanía es de servicio o de prestigio? La historia de Judas es una advertencia de que el amor por la ventaja, el manejo de recursos sin transparencia y la instrumentalización de la figura de Cristo conducen a un lugar oscuro. Ahora, tomemos el ángulo pastoral y preguntémonos por las señales tempranas de esta caída. ¿Cómo se reconocen las pequeñas concesiones? Primero, cuando la verdad se relativiza y la persona justifica acciones moralmente dudosas con argumentos nobles. Segundo, cuando la crítica a la devoción se disfraza de preocupación por la eficacia o por el orden. Tercero, cuando el acceso al liderazgo o a los recursos se convierte en un derecho, no en un servicio. En cada uno de estos puntos la comunidad debe ser vigilante. No se trata de sospechar de todos, sino de formar ambientes donde se cultiva la integridad y se practican la rendición y la rendición de cuentas. ¿Qué prácticas concretas pueden ayudar a prevenir una trayectoria similar a la de Judas? Permítanme enumerar, con tono pastoral y práctico, medidas que son aplicables tanto a líderes como a miembros de iglesia. Transparencia en el manejo de recursos, rendir cuentas regularmente, establecer mecanismos de supervisión y crear culturas donde la administración sea servicio, no privilegio. Espacios de formación que no se limiten a la información doctrinal, sino que toquen el carácter. Enseñanza sobre humildad, testimonios de fracaso y restauración, prácticas de confesión comunitaria. Un sistema de rendición de cuentas pastoral. Mentores, pares responsables. Grupos pequeños donde las decisiones importantes se sometan a examen y consejo. Promover la adoración desinteresada. Prácticas litúrgicas y ejercicios espirituales que recuerden la primacía de la presencia sobre la utilidad, de la devoción sobre el cálculo. Crear rutas para el arrepentimiento restaurador. Procedimientos claros para quienes han fallado, que permitan confesión, restitución y, cuando sea posible, reintegración. Enseñar la doctrina de la tentación. Reconocer que la influencia maligna existe, pero insistir en la responsabilidad personal y en las herramientas espirituales, oración, ayuno, comunidad, para resistir. Estas acciones no son panaceas, pero constituyen un tejido preventivo. La comunidad que practica estas disciplinas reduce el riesgo de que la cercanía se vuelva fachada y que la inversión en ministerio se transforme en fuente de corrupción. En el examen interior que propongo, es útil traer a la conciencia una serie de preguntas que invitan a la honestidad. No las hagas como autoacusación paralizante, sino como herramientas para la conversión. Pregúntate: ¿mi servicio a Jesús está marcado por deseo de reconocimiento o por amor desinteresado? ¿Hay lugares de mi vida que he justificado con argumentos nobles, pero que encierran concesiones morales? ¿Cómo uso el dinero y el poder dentro de mi comunidad de fe? ¿Me rodeo de personas que me retan a la verdad o que confirman siempre lo que quiero escuchar? ¿Busco la consolación de mi ego en la pertenencia más que la transformación de mi corazón? Si estas preguntas te mueven, entonces hay pasos prácticos que puedes dar hoy mismo. Confiesa lo que debes confesar a alguien de confianza y pide consejo. Somete tu manejo de recursos a un sistema de transparencia. Busca un discipulado serio que incluya rendición de cuentas. Practica la adoración sin cálculo. Ofrece algo que no esperas recuperar. No minimices las pequeñas cosas. Muchas tragedias comienzan por la acumulación de lo aparentemente insignificante. En este punto conviene recordar la figura de Pedro como alternativa significativa. Pedro negó. Se separó en la crisis, se arrepintió. Sin embargo, su historia no terminó en la negación. Pedro es interrogado por Jesús después de la resurrección. ¿Me amas? Juan 21. En ese diálogo, la restauración no es una simple absolución sino una comisión renovada al cuidado del rebaño.
La sombra de Judas contrasta con el camino de Pedro. Ambos fallan, pero la respuesta ante el fracaso no es la misma. Pedro busca la restauración y la encuentra. Judas cae en la desesperación, y sus actos posteriores no dan señales de un arrepentimiento que busque reconciliación. Este contraste no es moralista, es pedagógico. Muestra la vía de la gracia cuando el corazón se vuelve. María, por su parte, es un ejemplo de adoración incondicional que nos llama a la fidelidad. Ella unge, derrama, no calcula. Su gesto, puesto en paralelo con la conducta de Judas, muestra que la respuesta al misterio de Cristo puede ser entrega absoluta o cálculo utilitarista. La adoración no se ve remunerada en términos humanos, pero es la respuesta que el reino requiere. Entre la toalla y el trono, María está con la toalla. Judas, con el cálculo del trono posible. ¿En cuál de esos lados estás tú cuando te miras al espejo? Hemos recorrido la trayectoria de la caída, la noche decisiva, el remordimiento y las consecuencias comunitarias. Falta aún confrontar una tensión que el DNA nos pidió no soslayar, la de la providencia divina frente a la responsabilidad humana. Retomemos con cuidado la reflexión teológica. La Escritura habla de un plan redentor que, de algún modo misterioso, utiliza incluso decisiones perversas para la consumación del propósito salvífico. Los evangelios reconocen que muchas cosas debían cumplirse, profecías, señales, y sitúan la pasión de Jesús en ese marco. Pero afirmar que la soberanía divina incluye el uso de elecciones humanas no significa que Dios sea la causa moral del pecado. Esta distinción es vital. El sentido bíblico mantiene la libertad y la culpa humanas. Judas, por tanto, actúa libremente y es moralmente responsable. Al mismo tiempo, la historia que resulta de su acción, la crucifixión y la resurrección, entra en la economía del plan redentor. La paradoja no se resuelve en una explicación simple, se sostiene en la confesión de que la libertad humana y la voluntad divina se entrelazan sin confundirse. Teológicamente, podemos pensar en dos maneras de hablar. Una que subraya la iniciativa divina y otra que pone énfasis en la responsabilidad humana. Ambos discursos son bíblicos y deben dialogar. No podemos enfatizar la providencia hasta el punto de borrar la culpa de Judas. Tampoco podemos resaltar la culpa de manera tal que Dios quede relegado o impotente en la historia de la salvación. Mantener ambas verdades en tensión es un ejercicio de humildad teológica. Admitimos que hay misterio y que la Escritura no ofrece una termodinámica moral simple. En la práctica pastoral, esto nos lleva a responsabilizar a las personas por sus actos, a enseñar la soberanía de Dios con reverencia y a no usar la doctrina como anestésico moral. Otra pieza que no podemos omitir es la dimensión espiritual. La afirmación de que Satanás entró en él es un lenguaje fuerte. ¿Cómo entenderlo sin convertirlo en una excusa? La lectura bíblica sugiere que Satanás opera cuando hay una puerta abierta: orgullo, codicia, frustración, aislamiento. La influencia demoníaca en la narración evidencia no una coacción determinista, sino una correlación entre la inclinación pecaminosa y la operación de la tentación. La imagen no debe llevarnos a la impotencia espiritual, sino a la vigilancia. La oración, la comunidad, la práctica de la palabra y la confesión son antídotos que cierran puertas al adversario. Judas no fue poseído a la fuerza, sino que permitió que la maldad hallara entrada. Hay, por tanto, una lección pastoral práctica. No descuidemos las prácticas espirituales que preservan la libertad desde dentro. Hacia el final de este recorrido, vale la pena dedicar espacio a la ética del liderazgo y a la salud de la comunidad eclesial. Las iglesias, por su naturaleza, manejan recursos, toman decisiones y confían a personas en puestos de autoridad. Las estructuras diseñadas sin contención ni supervisión producen riesgos. La historia de Judas nos urge a construir estructuras de humildad y de responsabilidad. No se trata de sospechar por defecto, sino de institucionalizar el cuidado ético. Chequeos, balances, rotación de responsabilidades y formación continua del carácter.
Al mismo tiempo, la comunidad debe ser lugar de restauración, no solo de castigo. La disciplina es necesaria, pero su objetivo es la recuperación, no la exclusión estigmatizante. Y si hablamos de restauración, volvemos a Pedro como figura emblemática. ¿Qué permite la restauración de Pedro? 3 preguntas de Jesús que culminan en una orden. Apacienta mis ovejas. La restauración, en la narrativa evangélica, no es gratuita. Implica reconocimiento, comisión y servicio renovado. La iglesia que aprende de Pedro no es indulgente sin verdad, ni dura sin gracia. La iglesia que aprende de Judas comprende la necesidad de disciplina que previene el abuso, la urgencia de la formación y la compasión hacia quienes caen en la tentación. Ahora, un guiño pastoral final hacia ti que escuchas. No te quedes en la curiosidad por saber por qué. Judas lo hizo hasta el punto de anestesiar tu propia vida espiritual. La pregunta que el texto te hace a ti es más urgente. ¿Por qué podrías traicionar tú? No para condenarte, sino para salvarte. Haz un examen honesto junto a estas preguntas. ¿A quién sirvo en el fondo? ¿A Cristo o a mi interés? ¿Qué bolsa administro que puede volverse tentación? ¿A quién confieso mis pecados y fracasos para que puedan ser iluminados y curados? ¿Estoy dispuesto a aceptar corrección y a someterme a prácticas comunitarias de vigilancia? ¿Practico la adoración que no mira la utilidad sino la gloria de Dios? Si las respuestas te inquietan, no las evites. La inquietud es la llama que te puede llevar al arrepentimiento vivo. Cierro regresando a la tensión última. La cruz y la resurrección. La traición de Judas, la negación de Pedro y la adoración de María, se inscriben todos en la misma historia que culmina en el Calvario, y se abre en la tumba vacía. La cruz no justifica la traición. La resurrección no borra la culpabilidad. Pero la historia redentora que envuelve la traición nos recuerda que el mal humano no tiene la última palabra. La comunidad que recibe este relato no lo usa para buscar culpables solamente, sino para someter su propia vida a la prueba del amor que salva. Si algo nos queda claro después de examinar en detalle por qué Judas Iscariote traicionó a Jesús, es que la respuesta no es monocausal. Fue una convergencia de tentaciones personales, de hábitos corruptos, de expectativas frustradas, de oportunismo y de una apertura a la influencia maligna. Pero fue, sobre todo, una elección humana realizada en libertad. Que esta historia nos advierta sin paralizarnos, nos hiera pero nos cure, nos haga mirar con humildad nuestra cercanía con Cristo. La invitación es simple y decisiva. Rinde tu vida hoy. No te quedes en la cercanía sin entrega. No cultives pertenencia sin obediencia. Si reconoces en ti semillas de traición, pequeñas justificaciones, amargura hacia el camino de la cruz, manejo del poder como privilegio, da el paso hacia la confesión y la rendición. Permite que la comunidad te acompañe, y si eres líder, modela transparencia y busca rendición de cuentas. Hoy, la misma gracia que sostuvo a Jesús en la oscuridad de Getsemaní sostiene tu vida. La oferta permanece. Rendición antes que recompensa, toalla antes que trono. No prometo que siga siendo fácil. Prometo la fidelidad de aquel que llamó. Te invito, si esta palabra te ha conmovido, a tomar un momento de examen y a responder con un gesto concreto. Confiesa a alguien de confianza, renuncia a aquello que te ata y comprométete a prácticas que sostengan tu corazón en la verdad. Y si estás en la comunidad local, lleva estas preguntas a tu grupo, a tu liderazgo, para que no seamos un pueblo que repite gestos de hipocresía, sino una comunidad que ama la cruz y vive la resurrección. Si esta reflexión te ayudó, compártela con alguien que necesite un llamado a la verdad y a la gracia. Permite que la historia de Judas nos enseñe a elegir distinto, a escoger la rendición diaria, la adoración sincera y la comunidad que reconstruye.